Y entonces les voy a pedir que me acompañen en oración para empezar esta primera enseñanza de este mes. Gracias, Padre, de nuevo tú has sido bueno con nosotros al permitirnos estar acá reunidos. Y en este momento pedimos claridad de parte de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, que nos des, Señor, una intención de estar atentos a lo que tú nos quieres decir, que prestemos atención al mensaje tan relevante que tu palabra tiene que decir con respecto a la salvación de otros, a las misiones y a la forma en la que nosotros debemos llevar la palabra a otras personas. Gracias, Señor, porque esta es tu intención y esta es tu voluntad. Tu corazón es compasivo, misericordioso y clemente. Y tú, cuando vuelves a ver a una humanidad caída que te desprecia, no vuelves la espalda, sino que más bien tienes un corazón compasivo y piadoso, Señor, con el cual regeneras los corazones de aquellos que te ofendíamos. Y por eso te alabamos, Señor, y te pedimos que nos utilices como herramientas para que tu palabra siga llegando a otros corazones que te rechazan. Padre bueno, bendice este tiempo de enseñanza y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy y todos los demás miércoles de este mes de noviembre vamos a estar hablando acerca de historias de misioneros del tiempo de ayer, ¿verdad? Del tiempo antiguo, ¿verdad? Y vamos a estar meditando cómo Dios obra de maneras sorprendentes, inexplicables, a través de hombres dispuestos a llevar la palabra, a través de iglesias dispuestas a sostener a estos hombres mientras llevan la palabra y predican la palabra. Hoy vamos a hablar de un hombre a quien en América se le conoció como Diego, ¿verdad? Aunque su nombre no era Diego, y ya ahorita van a ver al respecto. Es un hombre llamado Diego Thompson. Y esta persona pues prácticamente fue un recurso, una herramienta de Dios muy importante en la evangelización de América, ¿verdad? Hizo un gran esfuerzo por llevar copias de la Escritura a distintas regiones. Pero bueno, no quiero ser yo el que canse con la biografía, sino que vamos a ver un video que nos va a contar un poquito acerca de él. No es un video corto, son unos 10 minutos. Entonces, para que prestemos atención, y después de esa biografía vamos a hacer una aplicación bíblica, ¿verdad?, que nos va a encaminar precisamente al tema que queremos estudiar a la luz de la vida de este hombre, ¿verdad? Entonces, lo que les pido es que pongan atención, que prestemos, ¿verdad?, atención a lo que Dios nos quiere decir a través de estos recursos y que luego meditemos a la luz de la Escritura todo lo que podamos extraer, ¿verdad? Pionero incansable y uno de los precursores de la obra protestante en América Latina. Durante 30 años recorrió el mundo hispanohablante casi por completo, desde la península del Labrador hasta la Tierra de Fuego en la Patagonia, difundiendo la palabra de Dios. Su labor es un ejemplo para la iglesia latinoamericana de hoy. Bienvenidos a este resumen de la vida del educador y misionero James Diego Thompson. James Thompson nació el 1 de septiembre de 1788 en la pequeña localidad de Creetown al suroeste de Escocia. Su padre, William Thompson, fue director de escuela y secretario de la iglesia presbiteriana. Esta estrecha relación entre la educación y la fe marcó el resto de su vida. Siendo joven, viajó a la ciudad de Edimburgo para estudiar medicina, pero su vida cambió decisivamente en aquellos años. Abrazó la fe en Jesús y abandonó sus estudios para dedicarse a la teología. Para entender este cambio es necesario entender su contexto. Gran Bretaña vivía un avivamiento misionero y evangelístico por aquellos años. Gracias al ejemplo de William Carey y la Sociedad Misionera Bautista, quienes habían llegado hasta la India. Movidos por esta experiencia, muchos otros hombres se sumaron a los esfuerzos por expandir el Evangelio. Entre ellos se encontraban los hermanos Haldane, quienes realizaban prédicas al aire libre por toda Escocia con el apoyo de hombres de la talla de Charles Simeon y Andrew Fuller. Apoyaron organizaciones y sociedades misioneras e incluso fundaron sus propios seminarios para capacitar hombres en el ministerio. Fue bajo la influencia de los hermanos Haldane que la vida de James Thompson fue transformada. En 1816
Robert Haldane preparó un viaje misionero por el continente europeo que lo llevaría por la ciudad de Ginebra y el sur de Francia. El joven James Thompson formaba parte del equipo misionero, pero por providencia divina, finalmente no pudo emprender el viaje. A pesar del traspié, la llama se había encendido en su corazón y 2 años más tarde pudo concretar su anhelo cuando se presentó la posibilidad de viajar al sur del continente americano. Así fue como el 6 de octubre de 1818 llegó al puerto de Buenos Aires. Ni bien llegado, adaptó su nombre a Diego, como respeto a la cultura. Su labor oficial era establecer escuelas bajo el sistema lancasteriano. Desarrollada en Inglaterra, la educación lancasteriana estaba basada en la enseñanza mutua entre alumnos. Aquellos estudiantes más avanzados ejercían de monitores para otros alumnos de niveles inferiores. De esta manera, un solo maestro podía hacerse cargo de un largo número de niños, además de fomentar valores morales y civiles. Por su practicidad y bajos costos, se volvió popular en Inglaterra, permitiendo el acceso a la educación de los sectores más pobres. Por las mismas razones, el sistema lancasteriano se volvió la mejor alternativa para los recientes gobiernos sudamericanos que no contaban con grandes presupuestos ni con maestros capacitados. Entre 1818 y 1822 estuvo en Argentina, Uruguay y Chile, a donde fue invitado por el gobierno de Bernardo O'Higgins. Gracias a la buena disposición de los gobiernos de aquellos países, pudo utilizar la Biblia como libro de estudio, incluyendo pasajes seleccionados por él, y con la libertad de distribuir ejemplares entre los estudiantes y sus familias. Sus primeros años estuvieron marcados por una fuerte impronta pedagógica. Él mismo reconoció en sus cartas que su principal labor era fundar escuelas lancasterianas. Hubiera sido imprudente anunciarse de parte de la Sociedad Bíblica de Inglaterra, pues hubiera significado un gran obstáculo. Muchos sacerdotes católicos desconfiaban de su presencia, pero aceptaban su estadía con fines educativos. En 1822 aceptó con entusiasmo la invitación del nuevo gobierno de Perú. El general San Martín lo recibió con un abrazo y le dio su respaldo para implementar sus escuelas en el territorio peruano. Fue nombrado primer director de la Escuela Normal de Preceptores, actualmente la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Por la fecha de su fundación, hoy se recuerda el Día del Maestro en Perú. La gran inestabilidad social y política impidieron el desarrollo de toda su propuesta educativa. Pero a la misma vez, Diego Thompson fue cambiando en estos años su mirada acerca de su misión. Se involucró en discusiones cordiales acerca de su fe y su labor de distribución bíblica y participó del debate sobre la tolerancia religiosa. Cuenta en sus cartas un hecho cómico, en el cual un sacerdote argumentaba exaltado que la religión en Perú debía ser solo y exclusivamente el catolicismo. Cuando el sacerdote se sentó, Thompson vio que tenía en sus manos una copia del Nuevo Testamento que él se dedicaba a distribuir. También trabajó en la traducción. En 1823 completó toda la Biblia en quechua, gracias a la colaboración de otros 4 eruditos. Un gran logro para la época y para los recursos con los que contaba. Lastimosamente, la copia se perdió. Vivió en Perú momentos altos y bajos que lo llevaron a plantearse volver a Inglaterra. La soledad que a veces sentía, la oposición católica y la inestabilidad política fueron los motivos para emprender su regreso. Decidió que salir al Atlántico por la Gran Colombia sería la mejor opción y de esa forma distribuir Biblias en el camino. Emprendió desde Guayaquil una emocionante travesía de 4 meses por los Andes, viajando a pie o en mula y navegando tramos en balsa. Por cada ciudad que pasó dejó Biblias y compartió el mensaje del Evangelio. En enero de 1825 llegó a Bogotá, donde quiso fundar una sociedad bíblica.
se levantó una oposición tan grande que el debate debió resolverse en asambleas públicas hasta que la fundación fue autorizada. Para Diego Thompson fue un gran triunfo para el avance del reino, aunque la sociedad duró poco tiempo después de su partida. De regreso en Inglaterra, la sociedad bíblica vio en Thompson la energía, prudencia y celo necesarios para la obra. Su personalidad magnética y buen trato con la gente, más su facilidad con los idiomas eran muy útiles en la misión. Fue nombrado agente oficial y enviado a trabajar en México. Llegó al país en 1827 e hizo un primer viaje hacia el noreste por las ciudades de Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Al año siguiente emprendió un segundo viaje hacia el sureste del país, por Puebla y Jalapa hasta Oaxaca. Una vez más, la inestabilidad política y la oposición católica lo obligaron a frenar sus viajes. Volvió a Inglaterra pasando primero por Estados Unidos y Canadá, donde ayudó a reorganizar las estrategias y a revitalizar la obra. Permaneció en Inglaterra un año hasta que en 1831 fue enviado a las islas del Caribe. Recorrió con gran éxito las colonias inglesas de la región e incluso cumplió su deseo de llegar a Venezuela. Su obra floreció en el Caribe, especialmente en la isla de Jamaica. Los esclavos de las haciendas habían ganado su libertad legal, pero en la práctica seguían sometidos. Thompson fundó asociaciones de lectura entre la población negra, fomentando la educación y alfabetización al estilo de sus primeros años en América del Sur. Diego Thompson fue un gran defensor de la dignidad y libertad de aquellas personas. Muy distinta fue su experiencia en Cuba. En 1837 recorrió la isla de oeste a este, asombrado por la gran falta de interés de la gente. En la ciudad de Camagüey descubrió la razón. El arzobispo de Cuba había difamado su nombre y lo acusaba de fomentar el alzamiento de esclavos. Fue llevado a juicio y tuvieron la intención de arrestarlo, pero logró escapar de la isla a tiempo. En esa época tuvo también una diferencia con la sociedad bíblica en Inglaterra, que deseaba enviarlo por segunda vez a México. Thompson sentía que aún no era el momento, y luego de un intervalo lograron resolver la cuestión. Diego Thompson permaneció un tiempo más en el Caribe y luego fue enviado nuevamente a Canadá para apoyar la obra allí. Estuvo en Canadá entre 1838 y 1841, viajando por las heladas tierras del norte. Trabajó mucho con los colonos franceses en las regiones de Acadia, Terranova y la península de Labrador. Para este momento, Diego Thompson había recorrido el continente americano de extremo a extremo, entregando Biblias y Nuevos Testamentos y predicando el Evangelio. Desde el Cabo de Hornos hasta la península de Labrador en tan solo 23 años. En 1842 regresó al país mexicano tratando de trabajar en la península de Yucatán. Por más que mantuvo esperanzas, la mayoría de sus oportunidades se cerraron y poco pudo hacer. En una celebración regional vio una multitud de personas vestidas enteramente de blanco, como es la costumbre allí. Aquello le recordó la visión del Apocalipsis y elevó una oración para que muchos de ellos puedan clamar a gran voz en aquel glorioso día: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una oración por Latinoamérica que lo acompañó el resto de su vida. En 1847 se trasladó a España para apoyar la tarea que un ex sacerdote convertido realizaba por la península ibérica. Nuevamente, la oposición católica fue su gran obstáculo. Dedicó sus últimos años a promover la causa en Hispanoamérica y a apoyar diferentes iniciativas misioneras. Murió el 25 de febrero de 1854 en Inglaterra a la edad de 66 años. Su vida pionera y llena de aventuras quedó postergada en la historia latinoamericana. Pagó el precio de la inestabilidad política de los países que visitó, como también de la fuerte oposición católica. Vale la pena reflexionar también en el enfoque de su tarea.
No se puede minimizar la importancia de la distribución de las escrituras, pero poco pudo prosperar sin nadie que pudiera enseñarlas, especialmente en contextos tan adversos y entre poblaciones con un alto analfabetismo. Mientras en otras partes del mundo, bien o mal, las misiones intentaban establecerse, la temprana labor de Thompson careció de iglesias locales. A la larga, el mensaje del Evangelio se diluyó o quedó ahogado por otras enseñanzas. Su ejemplo nos invita a retomar la misión en Latinoamérica, aprendiendo de su entusiasmo incansable y arduo trabajo, como también de sus errores. Si quieres conocer más a profundidad los detalles de la vida y del ministerio de Diego Thompson, visita nuestra página web. Allí encontrarás un amplio artículo sobre la vida de este importante educador y misionero. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que fue el legado más importante de Diego Thompson? ¿De qué forma puedes ser agradecido con el Señor por aquellos que trabajaron por darnos acceso a las Escrituras? ¿Cómo podría la iglesia involucrarse más en la promoción de la palabra de Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. En cerca de 60 años, América de extremo a extremo, ¿verdad? Eso es muchísimo trabajo, hermanos. Nosotros lo vemos en un mapita y simple y sencillamente vemos una raya que conecta con otra. Pero es muchísimo trabajo, es muchísimo trabajo. Ahora, de la vida de este misionero yo creo que resaltemos algunos aspectos, específicamente en el área en cómo nosotros podríamos beneficiarnos en la labor misionera. Y luego vamos a considerar un poco acerca del corazón de Dios y cómo el corazón de Dios era muy similar a la oración de Diego Thompson por las compasiones de las cuales él tuvo, de las multitudes por las cuales él tuvo compasión, ¿verdad? Lo primero que quisiera resaltar es que nosotros como iglesia hacemos bien en apoyar la plantación de iglesias, ¿verdad? Al mismo tiempo hacemos bien en apoyar, y haríamos bien en apoyar, la distribución de Biblias, y haríamos bien en apoyar a personas que prediquen el Evangelio. Este es el corazón misionero. Sin embargo, nosotros tenemos que estar muy, muy atentos que el corazón de Dios está con el establecimiento de iglesias, ¿verdad? Yo creo que también es muy admirable el hecho de que Él haya distribuido tantas Biblias a lo largo de América. Sin embargo, tal vez el aspecto de que su obra no haya continuado o no haya permanecido como se hubiese deseado, posiblemente se debió ¿a qué? Al aspecto de las iglesias establecidas, ¿verdad? Cuando usted vuelve a ver nuestro país, Costa Rica, y usted vuelve a ver ministerios y obras y formas de servicio, por ejemplo, como de Don Bill, pastor nuestro, ¿verdad? Usted observa una intención de plantar iglesias, ¿verdad? Y esta intención realmente no se toma a la ligera, y sigue siendo la intención de la obra en Costa Rica y alrededor de los países de países latinoamericanos. ¿Por qué sigue siendo esta la intención? Porque hay que dar una continuidad a las personas que han escuchado el Evangelio, que se han acercado a la Escritura. Esto es lo que la Gran Comisión llama discipular, ¿verdad? Darle continuidad y crecimiento a esas personas. Sin embargo, para nada estamos minimizando el gran esfuerzo de este hombre, puesto que hoy estamos hablando de él, ¿verdad? Y si hoy estamos hablando de él, tuvo que haber dejado un legado. Es interesante también cómo él aprovechó los recursos que tenía a la mano para poder hacer la obra misionera. Recursos que quizás son distantes a los suyos y a los míos, pero él aprovechó sus recursos. Por ejemplo, su capacidad en el área educativa. Cómo aprovechó el hambre de los países en Sudamérica por escuelas para meter la palabra del Señor. Cómo aprovechó, y en ese caso en particular, ese era su recurso, su habilidad, su capacidad para enseñar a otros, para educar niños. Mis hermanos, le motivo a pensar cuál es su recurso y cuál es el recurso suyo con el cual usted podría hacer que la obra del Evangelio se expanda. Estos son retos para usted y para mí. Estos son retos para la iglesia, para el Templo Bautista de Tibás. ¿Cuáles son nuestros recursos?
¿De qué forma nosotros vamos a apoyar a personas que están dispuestas a ir donde nosotros no podemos estar? Porque usted vio todo ese viaje y todo ese emprendimiento. Bueno, ¿y qué hubiese sucedido sin una Inglaterra que no hubiese apoyado todo ese movimiento? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes notaron en la biografía de este hombre, pero primeramente mencionaron que su padre era presbiteriano, ¿verdad? Un secretario de una iglesia presbiteriana. Pero cuando usted busca información acerca de Diego Thompson, se le reconoce como un pastor bautista escocés. Y usted dice, ¿qué pasó allí, verdad? Porque de los presbiterianos y a los bautistas hay todo un bautismo de niños que nos divide, ¿verdad? Es todo un asunto distinto, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Bueno, literalmente las iglesias bautistas en ese entonces estaban en un gran apogeo, como se mencionó ahí, gracias al testimonio de un misionero muy reconocido como William Carey, que llegó hasta la India, ¿verdad? Apoyado por la Sociedad Misionera Bautista. Y los bautistas fueron los que empezaron a emprender viajes misioneros a sin número de países. Y literalmente este hombre fue conocido como un pastor bautista. ¿Qué pasó ahí, verdad? ¿Cómo hubo un cambio? Bueno, ahí también nosotros podemos ver que las misiones circulan en las venas de nuestra denominación. Hoy por hoy, usted y yo tenemos la dicha de congregarnos en una iglesia que tiene por nombre Templo Bautista de Tibás. Y el hecho de que nosotros estemos en una iglesia donde esta denominación habla de nuestro nombre, es algo que históricamente también tenemos que agradecer, porque ha sido una denominación que se ha preocupado por años y tenemos una larga fila de ejemplos de una preocupación por la expansión de la obra misionera, ¿verdad? Llegar a Birmania, llegar a India, llegar a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, a algunas regiones de indios en Estados Unidos. Bueno, toda una labor que los movimientos bautistas realmente se introdujeron con un gran éxito. No fuimos los únicos, tenemos que ser sinceros, ¿verdad? La denominación bautista no fue la única que se introdujo con una capacidad misionera, pero me atrevo a decir que al menos en América ha sido la denominación que se ha introducido, la más importante denominación que se ha introducido con intenciones evangelísticas, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que apreciar también. Y bueno, eso es algo que también nos sirve para volver a ver el pasado y volver a ver el presente y decir, vamos a continuar con este legado, vamos a continuar con esta fama que las iglesias bautistas tienen de pensar en otras personas que no conocen al Señor Jesucristo. Y hoy estamos empezando el mes de noviembre en el Templo Bautista de Tibás, pensando precisamente en nuestra intención misionera y nuestro deseo de que Tibás siga siendo una iglesia misionera. Amén. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a leer un poco en contexto el versículo que a este hombre se le vino a la mente cuando vio a aquellas multitudes vestidas de blanco, ¿verdad? Y en contexto el contexto de este versículo nos va a arrojar directamente a algo en particular. ¿Cuál es el corazón de Dios al respecto de las personas que no le conocen? ¿Cuál es el corazón de Dios al respecto? Primeramente, lo que deberíamos notar es que Apocalipsis capítulo 7, del versículo 1 al 7, nos da una explicación de un evento que ha sido muy tergiversado, ¿verdad? En distintas iglesias y en distintos grupos, y me atrevo a usar la palabra incluso sectas, ¿verdad? Donde han hablado de los 144,000 de una forma bastante antibíblica, ¿verdad? Cuando usted lee el texto, recordando que uno de los principios más importantes en cuanto a nuestro estudio de la Escritura es nuestra herramienta, y voy a usar una palabra rara aquí, nuestra herramienta hermenéutica, ¿verdad? ¿Y con qué se come eso? Bueno, eso se come con las capacidades y las reglas que nosotros seguimos a la hora de estudiar un texto. Cuando nosotros estudiamos un texto, respetamos su sentido literal, gramatical e histórico. Repito esas tres palabras. Respetamos su sentido literal, gramatical e histórico. Apocalipsis es un libro lleno, que abunda de un contenido, por así decirlo, alegórico. Es un texto apocalíptico, ¿verdad? Donde utiliza ilustraciones, donde utiliza formas en las que un candelero simboliza otra cosa, un ángel simboliza otra cosa. Muchas ilustraciones, muchos simbolismos. Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que debemos dejar de interpretar el libro de una forma literal, gramatical e histórica, sino que más bien debemos interpretarlo de acuerdo al género literario del libro. Cuando nosotros nos vamos específicamente a esto, vemos algo en particular.
Y voy a hacer aquí un paréntesis para hacerles algunas preguntas. Cuando usted lee los primeros capítulos de Apocalipsis y se menciona un mensaje a la iglesia en Éfeso, esa palabra Éfeso, ¿será alegórica o será literal? Es literal, es literalmente la iglesia que está ubicada en Éfeso. Lo mismo pasa con Laodicea, lo mismo pasa con Esmirna, lo mismo. Regiones geográficas no son mensajes simbólicos en el libro de Apocalipsis. Cuando usted estudia en el libro de Apocalipsis el número de iglesias, 7 iglesias, ¿ese número será literal o alegórico? Es un número literal. Realmente eran 7 iglesias en Asia Menor. Los números en Apocalipsis no son alegóricos, son literales. ¿Me voy a entender, hermanos? Ha habido toda una controversia en cuanto a la interpretación del libro de Apocalipsis. Algunos hablan de lo alegórico que los 144,000 podrían llegar a ser. Yo no necesariamente me iría por la alegoría, me iría más hacia la literalidad. Otros hablan de lo alegórico que los 1000 años van a llegar a ser. Yo no me iría a la alegoría, yo me iría a la literalidad y vería que realmente van a ser 1000 años. Ahora, cuando yo veo estos 144,000, veo que se menciona literalmente de qué región ellos son. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Lo notaron? De todas las tribus de los hijos de Israel. Voy a meterme aquí en un tema de los últimos tiempos, mis hermanos, y me disculpen porque yo no quiero ser aquí demasiado profundo en el tema. Ya casi voy a ir al tema en particular que nos tiene aquí. Pero si usted y yo meditamos en esto, en la tribulación, en lo que nosotros conocemos como tribulación o gran tribulación, entendemos que va a haber un Israel étnico allí presente, ¿verdad? La nación de Israel. ¿Nosotros entendemos que hay una diferencia entre un Israel étnico y un Israel espiritual? Claro que sí. Eso lo entendemos muy claramente. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos: no todos los descendientes de Israel son israelitas, ¿se recuerdan? Y al mismo tiempo entonces se hace una comparación entre el bautismo y la circuncisión, y nosotros podríamos llegar también a interpretar cómo la iglesia ha sido ese pueblo adquirido por Dios, nación santa, llamados para anunciar las virtudes de Cristo. Espiritualmente hablando, podríamos decir que somos una especie de Israel, un Israel espiritual, pero no somos Israel étnico. Dios hizo promesas geográficas con su pueblo Israel. Promesas que tenían que ver con un espacio determinado que la nación iba a recibir en algún momento, y esa promesa todavía no ha tenido su cumplimiento. ¿Estamos claros, mis hermanos? Entonces Israel étnico, la nación israelita, está esperando el cumplimiento de promesas. Cuando venga el tiempo de la gran tribulación, esto es parte de lo que explica por qué la iglesia no va a estar allí. Porque realmente la tribulación no tiene el propósito para la iglesia, sino para Israel. Israel va a quebrantar su corazón en ese tiempo en particular. Y Dios va a utilizar herramientas de su propia nación. En este caso, hombres. ¿Cuántos? 144,000. 144,000 sellados que usted puede observar donde se distribuyen 12,000 de cada tribu. Y las matemáticas calzan para que ellos sean 144,000. Usted lo puede observar a partir del versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, y ahí sigue. Hablando tribu por tribu, que van a ser 12,000 de cada tribu. Cuando personas de otras ramas que se hacen llamar cristianos hablan tergiversadamente de los 144,000, a mí me encanta hacerles esta pregunta: ¿de qué tribu es usted? Para que se queden, ¿cómo? ¿De qué tribu? Es que la Biblia es muy clara, ¿verdad? Si alguien es de los 144,000, tiene que ser uno de los 12,000 de tal tribu. ¿Lo voy a entender, hermano? Dios va a hacer eso en su pueblo. Dios va a tener un remanente en su pueblo. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estos 144,000 van a trabajar? Recuerden, estamos en la tribulación. Estamos en la gran tribulación. ¿Cuál es el propósito de los 144,000? Predicar. Muy contrario a
a la imagen de Hollywood acerca de la tribulación no va a ser un lugar donde solo la ira de Dios se va a manifestar en el mundo. No, los demás atributos de Dios también se van a manifestar, entre ellos su misericordia. De hecho, va a haber una gran cantidad de personas siendo salvas en la gran tribulación. Y nosotros observamos esto de acuerdo también a la labor de los 144,000 que van a ser testigos. Mis hermanos, y esto me habla a mí del corazón de Dios. Aún en el momento histórico en el que su ira se va a desatar sobre la tierra, Dios muestra su misericordia. Pero ¿saben cómo Dios muestra su misericordia? Utilizando seres humanos como herramientas. Seres humanos que prediquen su palabra. Hoy estamos en tiempos difíciles, pero nosotros sí somos iglesia de Dios, somos herramientas de Dios para que Dios comunique su misericordia al mundo. Vean lo que dice a partir del versículo 9, y aquí me quiero detener un poco más. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Una gran multitud. Dice, y clamaban a gran voz. Ven la afirmación de esta multitud incontable. Su afirmación era, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La gran afirmación de estos corazones adorando al Señor es, la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Esa es la alabanza. Ahora, ¿por qué se está alabando a Dios en este momento en particular? Por su salvación. Por su salvación. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, Juan, ¿entendés el contexto? Juan, ¿usted entiende lo que está ocurriendo aquí? Juan posiblemente está extasiado, ¿verdad? Por la visión de lo que él está observando. Personas, una gran multitud incontable con ropas blancas adorando al Señor. Los ancianos postrándose en sus rostros y adorando al Señor. Y uno de los ancianos le pregunta a Juan el contexto de lo que está viendo. ¿Entiende usted lo que está viendo? Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua viva, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Wow, hermanos! La explicación del contexto es preciosa. Estas personas fueron salvados de la gran tribulación. Y cuando se explica esta salvación, se explica el carácter de Dios. Se explica la fuente de la salvación. La fuente fue el Cordero. La fuente fue la sangre del Cordero que lavó sus ropas. ¡Qué contradictorio! Que la ropa se lave en sangre y cuando salga quede blanca. Pero este es el poder de la sangre pura del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como Juan el Bautista lo afirmó. Mis hermanos, pero noten lo siguiente. ¿Cómo esa sangre estuvo disponible para esa gran multitud, para que sus ropas fueran limpias? ¿Cómo? ¿De qué forma? Predicándoles. ¿Cómo irán sin alguien que les predique? Predicándoles. ¿Y qué herramienta utilizó Dios para predicarle a una multitud incontable? 144,000 judíos. Hermanos, Dios puede levantar piedras que hablen acerca de su evangelio. Dios podría hablar su evangelio usando el cielo y las nubes.
Pero Dios ha decidido, ha elegido el método por el cual Él quiere que el evangelio llegue a toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y cuál es ese método? Personas regeneradas, salvos, pueblo de Dios. ¿Es usted pueblo de Dios? Amén. Bueno, entonces Dios le ha elegido a usted como una herramienta para que el evangelio llegue a toda lengua, tribu y nación. El carácter de Dios no cambia. Nosotros afirmamos que Dios es inmutable, ¿sí o no? Entonces el mismo carácter de Dios en Apocalipsis 7 es el carácter de Dios hoy. Dios tiene un pueblo hoy, su iglesia. Cantamos muchas veces que somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos pueblo de Dios, hermanos. Pero a veces siento que siendo pueblo de Dios, ignoramos cuál es el propósito de que seamos pueblo de Dios. Profetas, en palabras de un profeta mayor, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he formado, los creé y los hice, ¿verdad? Somos llamados para la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Bueno, la iglesia, el pueblo de Dios en esta generación, en este momento histórico en particular está puesto acá, y yo podría resumir toda la labor de la iglesia en 2 puntos en particular. Alcanzar a los incrédulos y edificar a los santos. Así es como glorificamos a Dios. Alcanzando a los incrédulos, edificando a los santos. Cuando estamos acá reunidos, estamos edificándonos los unos a los otros, amén. Pero esta no es nuestra única tarea. También es alcanzar a los no alcanzados. Pero por otro lado también podríamos invertir mucho en alcanzar a los no alcanzados y no edificarnos. Eso tampoco sería la forma. Como iglesia tenemos que alcanzar al mundo incrédulo y edificar a los santos redimidos. Ese es el trabajo de la iglesia. Esa es la gran comisión. Ir a ser discípulos, predicando acerca del evangelio del Señor Jesucristo, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Hermanos, ¿estamos enfocados en cuál es nuestra tarea? Cuando hay vidas enfocadas, aparecen los Diego Thompson, que entienden que la gloria que Dios merece recibir no se compara con cualquier comodidad de vida. Que pudo haber tenido quizá una vida exitosa en el estudio de la medicina, pero decidió recorrer un continente entero, recibiendo oposición tras oposición tras oposición tras sus esfuerzos para que el evangelio llegara a los oídos de otras personas. Pero eso lo tuvo en poco. Apreció en su corazón el ardor para que el mensaje del Señor llegara a otros. Lo apreció, abrazó esa convicción. Todo lo demás lo tuvo por basura para ganar a Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Yo no sé si usted seguía la línea cronológica de los años que tenía Diego Thompson cuando en Londres le decían, vaya a tal país, vaya a tal otro. En algunos casos ya él era anciano, ya él era mayor. Bueno, anciano no, ya era mayor. Y él iba. Él estaba dispuesto. Hermanos, es que no hay excusas. Recursos económicos, edad, enfermedades, oposición. Sinceramente no hay excusas para glorificar a Dios como Él merece ser glorificado. La iglesia debe dejar de poner excusas. ¿Estamos en tiempos difíciles? Respóndame usted, ¿estamos en tiempos difíciles, hermanos? Amén. Yo creo que la gran tribulación son tiempos más difíciles que estos. ¿Sí o no? Y aún así Dios levantó personas como herramientas para anunciar las victorias del evangelio. Y nosotros que estamos en tiempos mucho menos difíciles que los de la gran tribulación, aquí estamos puestos para ser herramientas en las manos del Dios viviente. Abracemos nuestra responsabilidad, hermanos. Tomemos en serio nuestro llamado a ser una iglesia misionera. No todos aquí van a ser un Diego Thompson que recorra todo el continente. Y no sé si alguno lo será. Pero
no solamente los pies que caminan adoran a Dios en la obra misional, sino también las manos que dan. Porque esos pies que caminan necesitan recursos. ¿Cuánto estamos dando? ¿Cuánto podríamos dar de más? ¿Un poco más? ¿O mucho más? No sé cuál sea su caso. Pero ¿cuánto podríamos dar? Y hago aquí la aclaración, mis hermanos. Yo siempre hago esta aclaración. Nuestra iglesia no es una iglesia platera, ¿verdad? Usted no va a escuchar aquí las prédicas nosotros pidiendo plata y tampoco van a ver a Henry con un reloj carísimo, aparte de que ni me gusta usar reloj, ¿verdad? No lo van a ver aquí con un reloj lleno de diamantes ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no me alcanza, simple y sencillamente. Porque nosotros no somos una iglesia platera, no vamos a pedirle a la gente plata para enriquecernos a nosotros mismos. ¿Saben? Lo precioso de ver un sobre de nuestra iglesia es que podría haber solo un rubro y todo el dinero que entre aquí podría quedarse aquí. Pero no. La intención es que el dinero también vaya a los misioneros. Amén. Eso es precioso. Eso es una iglesia generosa. ¿Estamos siendo generosos? Hago una pregunta sincera. ¿Estamos usando los sobres de la iglesia? Hermanos, son preguntas sinceras de nosotros, para nosotros como hijos de Dios. Bueno, alguien me dirá, no, porque estoy haciendo transferencia electrónica. Bueno, ya eso es otro tema. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo intencionales en este tipo de apoyo? Personas predicando la palabra en Panamá, en Honduras, en España. Personas predicando la palabra en Costa Rica, donde usted y yo no podemos estar. Lugares bastante alejados de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro círculo. Personas predicando la palabra en lugares donde usted y yo no estamos. Pero hay personas predicando la palabra. Hay iglesias establecidas para discipular a los que han escuchado el mensaje del Evangelio. Nosotros podemos ser una herramienta para sostener a esas personas. Los misioneros sienten soledad. ¿Lo vieron en el testimonio? Ellos sienten soledad cuando están haciendo su tarea. Ellos sienten la carga, la presión del mundo. Ellos sienten la presión de la oposición. Nosotros como iglesia podríamos ser un refrigerio en esas almas para que sigan haciendo su labor. Ese es el llamado, mis hermanos, que amemos nuestra convicción misionera como iglesia, como Templo Bautista de Tibás. Que nos entreguemos de lleno a esto, que pensemos qué podemos hacer de más para el crecimiento de su obra. Y ese sería mi reto para el día de hoy, que lo meditemos, que lo analicemos y que la vida de este misionero también nos rete a pensar cuánto estamos haciendo para que Dios sea glorificado a través de la expansión de su reino y que oremos como Él para que grandes multitudes en nuestros países y alrededor de nuestros países puedan exclamar y decir, la salvación es del Señor. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, Tú eres bueno al tenernos aquí como herramientas tuyas para la expansión de tu reino. Somos tu pueblo y como pueblo tuyo, tú nos has llamado para que prediquemos tu palabra. Para que los que no han escuchado puedan escuchar porque haya alguien quien les predique. Porque los que predican puedan ser enviados por iglesias que les sostienen. Para eso nos has llamado, Señor. Y aquí estamos dispuestos para que tú nos utilices, para que hables a nuestros corazones. De los que están acá reunidos, de los que estamos acá reunidos, como de los que no y posiblemente vayan a escuchar este mensaje, Señor, danos un corazón suave, blando, para entender la voluntad tuya con respecto a la obra misionera. Y no permitas que caigamos en la apatía, satisfechos con la salvación obtenida mientras otros la requieren. No nos permitas caer en esa insensibilidad. Por favor, danos un corazón compasivo, que volvamos a ver a las multitudes, tengamos compasión de ellos. Padre Celestial, que este mensaje no haya caído en vano a la tierra, sino que germine en nuestros corazones frutos. Como tu iglesia y como tu pueblo podamos ser intencionales en nuestra labor misionera.
La honra y la gloria sea a tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.